Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a responder a la temática que hoy nuestra profesora de Economía Educativa nos ha propuesto acerca de la educación como derecho fundamental y también como bien público. Soy Diego Barbosa, maestría en Gestión y Evaluación Educativa, y estoy también con mi compañero Ever Fernando Acosta Bayona de la maestría en Educación en cuarto semestre. En este momento voy a definir un poco por qué la educación es un derecho fundamental, y primero que todo hay que saber por qué o qué es eso de educación. El Ministerio de Educación Nacional ha definido la educación como un proceso de formación permanente, cultural, social, en el que se fundamenta en concepciones integrales en la persona humana, de su dignidad y de sus derechos y deberes que tiene en una sociedad. Es por eso que la principal fuerza está en garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo a los menores, y cómo el sistema educativo colombiano hoy pues lo conforman varios procesos, de manera fundamental 4: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, primaria y secundaria, la educación media vocacional con algún título bachiller y finalmente la educación superior. ¿Por qué la educación es un derecho? En la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración Universal en 1948, en el que se define: toda persona tiene derecho a la educación, debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria para las instituciones educativas. Y es por eso que la educación tiene por objeto pleno el desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los padres tienen el derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y dentro de ese por qué es un derecho encontramos 4 cosas fundamentales. 1. La disponibilidad. La educación fundamental debe ser segura, gratuita, obligatoria, dotada de ayudas, y el Estado tiene la obligación, como un bien común, como un bien público, el financiarla adecuadamente, destinando su porcentaje del Producto Interno Bruto a la educación básica. Segundo, la accesibilidad. Se debe eliminar toda forma de discriminación de acceso a la educación. Tercero, la aceptabilidad. La educación ha de ser la calidad, una educación de calidad a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente está la adaptabilidad en la educación. Debe adaptarse cada alumno a esos contextos educativos. Últimamente se habla de que es un derecho en la medida que desde los derechos humanos y también desde todo lo fundamental al desarrollo de la persona, la educación siempre aporta al crecimiento de las distintas dimensiones del ser humano. Es por eso que desde la indagación de algunos documentos encontrábamos también cómo desde las distintas organizaciones se ha propiciado ese derecho fundamental de la educación, y por eso la educación ante todo debe estar dotada, y los acuerdos internacionales que hablan sobre la educación pues vemos que se han dedicado a desarrollar implantando la enseñanza primaria, la educación secundaria, pero también debe estar encaminada a desarrollar la personalidad del niño, inculcar el respeto por sus padres, asumir una vida responsable en una sociedad libre. Y por eso distintas organizaciones han hablado de esto. Las Naciones Unidas es una de estas instituciones. En segundo lugar, la UNESCO habla de cómo la educación debe ser algo que sea promocionado por los estados. Encontramos algo como la UNICEF, la FAO, donde dice que muchos de los estudiantes se quedan sin educación porque están trabajando a edades muy tempranas. La Organización Mundial de la Salud, y finalmente vemos que hoy hay programas también que ayudan a que la educación sea algo integral y para todos, como los programas de inclusión o con políticas públicas como Serpilo Paga, que sencillamente fueron dotadas para dar ese paso complementario en la educación. Obviamente es algo que el Estado debe brindar todas las comodidades, digámoslo así, y por eso en un estudio regional que se realizó en el año 2013 por la TERCE, habla de cómo la educación o las escuelas
hoy viven en unas profundas desigualdades de aprendizaje al interior, ¿sí? Entonces se proponen varios elementos ahí para reforzar. 1. El poder tener esas igualdades en el aprendizaje. 2. Libros de texto y cuadernos que propicien ese derecho a la educación. 3. Una infraestructura digna para ejercer el acto educativo. 4. El uso del tiempo tanto en los alumnos como en los docentes. Un liderazgo escolar y finalmente prácticas educativas que respondan a los contextos, a las personas, prácticas educativas que sean el reforzamiento del conocimiento. Este tipo de educación está llamada a brindar un proceso integral a cada una de las personas. Por tanto, es un derecho. Por tanto, la Constitución de 1991 la coloca como un derecho fundamental para todas las personas. Y cómo desde los presupuestos nacionales, desde los presupuestos que tiene el Estado, debe brindar, en este momento está el 4.7 del presupuesto anual para la educación. Por eso, entre más tengamos una sociedad educada, mucho más vamos a crecer como Estado. Para hacer el siguiente comentario sobre el bien público, me basé en el artículo de investigación con el nombre de Revisar el principio de la educación como el bien público de la revista Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, escrito por Bárbara David en el año 2016. La educación ha sido considerada como un derecho humano y un bien público en el campo global de la política gubernativa al menos desde 1945. Desde entonces, la conceptualización ha sido producida e impulsada por organizaciones internacionales como son la ONU, la UNESCO. Sin embargo, el panorama educativo ha cambiado considerablemente. Desde entonces, se encuentra ahora caracterizada por la forma en que están involucrando los actores no estatales, incluidas las organizaciones con fines de lucro, o sea, que se quiere ver como un negocio o una mercancía. La educación se reconoció ampliamente como un bien público, es decir, como un bien que el Estado debía proporcionar. Esta conceptualización de la educación como bien público está adaptada en la teoría económica y en el derecho de la educación. El informe humanista de la educación fue adoptado por organizaciones internacionales como la UNESCO y el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia. Tal enfoque humanista se basa en los principios de respeto a la vida, a la dignidad humana, a la diversidad cultural y a la justicia social. Se encuentran en pleno desarrollo del individuo y tienen en cuenta las dimensiones cultural, social, económica, ética y cívica de la educación. Sin embargo, si bien existe un reconocimiento general del derecho a la educación primaria, la función del Estado incluso en este nivel educativo está siendo cuestionada cada vez más por los defensores del mercado, que se basan en la economía neoclásica, lo que quiere decir que la educación debería ser un mercado con fines de lucro. Estos cambios tienen lugar en el contexto de los retos entre los cuales cabe mencionar las modalidades insostenibles de producción económica y de consumo, así como un incremento de la intolerancia cultural y religiosa, la vulnerabilidad, la desigualdad, la exclusión, la violencia en las sociedades entre ellas. Es conveniente utilizar el concepto filosófico del bien común en lugar del concepto económico del bien público, con el fin de permitir que el enfoque humanista de la educación pueda responder a los retos que generan los cambios actuales. Como definición del bien público, Richard Musgrave, economista norteamericano, dice que es muy restrictiva, un bien público definido en contraposición al bien privado. Es un bien cuyo consumo disminuye su disponibilidad para otros consumidores. La teoría del bien público tiene en cuenta dos criterios: la no rivalidad, si lo consume una persona los demás lo pueden hacer tranquilamente, y la no exclusión, una vez se ha producido el bien no se puede impedir que nadie lo use. Teniendo en cuenta las características de los individuos, tienden a actuar como aprovechados, ¿no? Respecto a lo anterior, surge la siguiente pregunta:
¿Existe la posibilidad de que alguien quede excluido de la escolarización? Es probable que los actores privados suministren educación solo a los niños cuyos padres tengan las posibilidades económicas para pagarla. Por consiguiente, la intervención del Estado resulta necesaria a fin de garantizar la equidad. La educación genera beneficios colectivos llamados externalidades positivas, que superan con creces los beneficios individuales. Estos beneficios colectivos entrañan en particular la capacidad de innovación, la competitividad y el crecimiento económico de un país, así como la conexión social y los valores comunes. La tendencia hacia una participación cada vez mayor de agentes no estatales en la educación resulta principalmente el desajuste entre la demanda cada vez mayor entre la educación a todos los niveles y las limitaciones de los presupuestos públicos en el contexto de una exposición de las organizaciones de la sociedad civil y de una creciente liberación económica que propicie la participación del sector empresarial. Como conclusiones, se podría decir que la educación ha experimentado profundos cambios en Colombia. Vemos cómo los gobiernos capitalistas quieren privatizar los bienes públicos, los colegios, las universidades y de paso se quitan los problemas que acontecen hoy en día, como puede ser la baja calidad. Los recursos pueden ser destinados a otras prioridades como son la guerra o la misma corrupción. Cambiar el concepto del bien público por concepto de bien común. Ya que esto establece una alternativa prometedora al concepto del bien público. Se ve lo humanista como algo individual y no como algo colectivo. El concepto del bien común, que abarca cuestiones éticas, políticas, proporciona un principio para replantear el propósito de la educación. De esta manera, representa una senda propicia para una mayor reflexión. Yo pienso que mientras la educación se encuentre en un segundo plano de los distintos gobiernos, como es el caso de Latinoamérica y más aún el de Colombia, no se pronostican buenas cosas. Se debe invertir más en el bienestar de su planta docente, en mejorar los colegios, las condiciones de los estudiantes para recibir las clases. Para esto, debe haber docentes más preparados y actualizados, de acuerdo al cambio notorio que se está dando en la humanidad, ¿no? Vemos los colegios rurales, ¿no? Es de muy difícil acceso. Además no cuentan con recursos y las plantas físicas son muy desiguales. Muchas gracias.